creo que sería bien triste acercarse a Dios y no escuchar lo que Él tiene que decirle a uno. No sé si usted alguna vez le quedó el remordimiento en su corazón. Yo me recuerdo una vez que me enojé con mi mamá. Yo estaba muy pequeña, pero recuerdo que le hice un señor berrinche. Mi mamá trabajaba todo el tiempo, no se estaba mucho tiempo con nosotros. Y recuerdo que esa noche le hice un gran berrinche y ella me hablaba y yo no le quería hablar, no le quise contestar. Y me fui a dormir así, porque yo quería que ella supiera que estaba enojada. Al día siguiente, como todos los días, mi mamá ya se había ido a trabajar. Y me cayó un remordimiento. Lloré todo el día hasta que ella regresó. Ya donde ella regresó, ya corrí a abrazarla, ¿verdad? Y a pedirle perdón. Pero no se me olvida eso. Yo tendría como unos 6 años tal vez. Porque saber que tuve la oportunidad de hablarle al ser que amaba, ¿verdad? Que yo anhelaba ver y que en mi berrinche no le haya querido hablar, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros todos los que estamos aquí venimos con el deseo ardiente en nuestro corazón de que el Señor nos hable. Amén, queremos oír su voz. Entonces yo quiero pedirle que me acompañe a orar y que le pidamos al Señor, Señor, háblame, ¿verdad? Usa esa hermana que se enreda con el velo, Señor, úsala. Amén. Acompáñeme, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, papito lindo, por tu misericordia, Señor, mostrada hacia nosotros, no porque merezcamos algo, sino porque tú en nuestra miseria nos viste y aún así nos amaste. Y tuviste en tu corazón, Señor, extender tu mano hacia nosotros, Señor, y sacarnos de donde estábamos. Padre, te damos gracias, buen Dios, porque tú te encargas de cada uno de nosotros y sabemos que tú que conoces los pensamientos y lo más profundo de cada corazón, entiendes la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, Señor, al acercarnos a ti. Y por eso, Señor, hoy clamamos a ti una vez más misericordia, Padre. Anhelamos escuchar tu voz, amado. Anhelamos, Señor, recibir de parte tuya lo que tienes para nosotros. Pon en cada uno de nosotros, Señor, la intención de escucharte. Quita, Señor, toda cosa que nos quite la atención, todo pensamiento, Señor, contrario, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquello que se oponga a que el mensaje llegue a los corazones, Padre, hoy lo entregamos delante de ti voluntariamente, rogándote, Señor, poder entender y recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Le da un aplauso al Señor, hermano. Ayúdeme para que se me quite el nervio. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues fíjese que hoy mientras pensaba, la verdad es que este tema yo lo había estado viendo, no pensando en darlo acá, sino que en otro lugar donde el Señor, pues primero Dios nos da el privilegio de compartir. Y entonces empecé a verlo ya desde hace algunos días. Y yo le decía al Señor que yo lo vi primero como el caos. Yo no sé qué entiende usted por un caos. El caos es ahorita el que hicieron los niños antes de salir, ¿verdad? Para irse a niños. Todo un relajo, ¿verdad? El caos es aquello donde uno ve y no haya ni pies ni cabeza, ¿verdad? Donde uno dice, ¿y aquí qué? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y no entiende. Pero luego entendí, cuando empecé a ver los caos que aparecían en la palabra, generalmente van ligados con una tormenta. El Señor lo representó así, con una tormenta. Cada vez que ve uno una tormenta, había un caos, estaba pasando algo caótico, ¿verdad? Y pues yo no sé cómo es usted las que son mamás, ¿verdad? Pero las que hemos tenido chiquitos sabemos que hay una edad en que es caótico, ¿verdad? Con los niños. Uno quisiera que todo fuera como se lo pintan en los anuncios, ¿verdad? O en las películas. A mí me dan risa esos anuncios de desayuno porque digo, nada que ver cómo eran mis desayunos en la mañana con mis hijos, ¿verdad? Porque la mamá está peinadita, maquillada, bien linda, sonriente, la cocina está reluciente, ¿verdad? La mesa está servida con frutas y cereales y no sé qué cuánta cosa. Y los niños ya bien peinados y todos bien educaditos comiendo. No, hombre, en mi tiempo que me tocaba a mí con los 3, Señor Dios, no encontraba ni la mesa donde estaba, ¿verdad? Porque era algo caótico.
Y fíjese que yo se los contaba a unos hermanos, ahora extraño eso, porque ya no lo voy a vivir, ya mis hijos ya están grandes, ¿verdad? Pero un día había una pobre mamá con 3 muchachitos en la calle, uno cargado aquí, uno jalado acá y la mochila del otro. Iba la pobre ahí y cuando la vi, rápido dije, "Oh, eso ya no, así me miraba yo, pero ahora ya no me va a tocar, porque mi tiempo de eso ya pasó, ese caos ya pasó". Pero uno siempre tiende por lo mismo, ¿verdad? Que nuestra mente no puede llegar a ver lo que el Señor quiere en realidad que nosotros veamos en todo eso. Porque usted le dice ese caos a alguien que es soltero, que no tiene, ay, no, yo no, por eso no quiero tener hijos. Y empiezan a decirle un montón de cosas, porque piensan que la vida sin hijos va a ser más fácil, ¿verdad? Que es más sencillo si no me la complico así, si no entro voluntariamente a un caos como ese. Pero una de las cosas lindas que tiene la vida y que siempre nos la enseña, ¿verdad? Es que cada etapa tiene su belleza, cada etapa tiene su caos. Pero si no, ¿para qué estamos aquí, verdad? Si no vamos a disfrutar de lo que el Señor nos da oportunidad de hacerlo. Y pues los hijos son una aventura tremenda, ¿verdad? Y decía un hermano, ¿verdad? Que era pastor, era psicólogo muy bueno él en su tiempo. Él tenía un programa que se llamaba, ay, no me recuerdo, Enfoque a la Familia. Y él tenía un libro que se llamaba El ser padres es para valientes. Y es cierto, ay, permítame, le voy a bajar volumen a esto porque si no después le aconsejo también, si usted tiene su teléfono, que le baje volumen para que no lo vaya a interrumpir. Pues hoy quiero hablarle del caos en la tormenta. Yo creo que todos en algún momento sentimos que estamos en un caos en el que no le vemos pies ni cabeza a la situación, en la que nosotros quisiéramos que hubiera una guía, algo que nos dijera, ¿verdad? Hay que hacer esto y esto, y vas a empezar a ver inmediatamente los resultados. Somos muy dados a ese tipo de reacciones, humanamente, eso es lo normal. Cuando alguien empieza a tomar una medicina, quiere que al día siguiente ya estar al 100, ¿verdad? O yo quiero sentir una diferencia para sentir que es buena, ¿verdad? Porque si no, no me está haciendo nada. Y fíjese que una de las cosas que se ven, sobre todo con la medicina natural, es que tardan más en hacer efecto que una medicina química. Y entonces es muy dado que la medicina natural no pega con la gente porque la gente espera resultados ya. Tendemos a ser así hasta para la comida, ¿verdad? Y bueno, eso ya no lo ha explicado el pastor, pero quisiera avanzar porque luego hablo mucho y se me olvida dónde hay que estar. Pero yo le ponía aquí, ¿verdad? Que yo veo varios tipos de caos que se desatan, de tormentas que se desatan en la palabra que el Señor nos deja ver. Uno es el caos que provoca el pecado o las malas decisiones en la vida. Hay ocasiones en las que hay gente que ha tomado malas decisiones y ahora le están cobrando factura, porque todo lo que nosotros hagamos va a tener una consecuencia. Eso no lo podemos borrar, ¿verdad? Alguien me decía, yo quisiera que Dios borrara todo lo que hice, y le decía, sí, lo borra de su memoria, lo borra del libro de las obras, pero las consecuencias sí están aquí y les vamos a tener que hacer frente. La otra es entrar en el caos de otra persona. Y eso lo veo muy común, sobre todo en las familias, ¿verdad? Que tendemos a meternos en caos que no son nuestros. Y resultamos nosotros en una situación precaria, porque estamos queriendo solucionarle la vida a otro. Y nosotros no tenemos esa autoridad, aunque seamos padres, ¿verdad? Hay cosas que a los hijos les va a tocar pasarlas sí o sí. No podemos evitar que ellos vivan eso, les va a pasar. Y entonces hay que dejar que cada quien esté en el trato que Dios le quiere dar, ¿verdad? Luego veo el caos de la persecución a los hijos de Dios. Esto lo vemos en la palabra, ¿verdad? Que es el más común. Generalmente la gente siempre piensa que las cosas malas que le están pasando es porque está buscando al Señor. Y a veces no necesariamente es, ¿verdad? Pero hay gente que sí. Aquí nos acaba de pasar algo. Van a perdonar los hermanos del Face, pero no lo van a oír, ¿verdad? Simple y sencillamente, por ser iglesia.
ya no la habían cortado. Y cuando fuimos a ver por qué la cortaron, si no habían, o sea, estaba todo pagado. Sí, porque ustedes son iglesia, entonces vimos que son iglesia, entonces se la cortamos para que hacer el nuevo contrato. Y entonces uno se da cuenta ahí que sí hay una persecución, que sí hay algo en contra, porque dice uno, ¿cuánto cree que gastamos aquí? No sé cuántas horas estamos. Hoy venimos un montón, pero no es que siempre esté la iglesia así. Cada 2 horas nos estamos acá. Entonces uno hace cuentas, ¿verdad? Dice, no, eso no es, o sea, no es porque haya más gasto en realidad. Es porque hay un tipo de persecución que se va a empezar a dar y eso no lo podemos evitar, hermanos, se va a dar. La tenemos que sufrir. Amén. Entonces es ese tipo de persecución que le podemos llamar el fuego de la prueba, ¿verdad? Se me olvidó avisarles, ¿verdad? Que la pantalla está de este lado, por ahorita solo de este lado tenemos. Y luego está el caos como ataque para detener a un hijo de Dios en su caminar. Sí hay ataques, sí el enemigo se levanta y empieza a levantar tormentas y a causarnos caos, a traer cosas contrarias para amedrentarnos, para asustarnos, para detenernos. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es entender qué es lo que Dios nos está diciendo y qué es lo que estamos haciendo nosotros para entender en cuál de estos 4 estamos. Porque a veces lo que le digo, a veces me dice alguien, ¿verdad? Ay, hermana, es que el enemigo cochino, dice un hermano por ahí, el enemigo cochino me hizo tal cosa. Y entonces digo, ¿será que es el enemigo o tú solito te metiste ahí? ¿Será que es así realmente que el enemigo se levantó o tú le abriste la puerta y le dijiste, pase adelante, don Sata, ¿verdad? Habría que ver qué es lo que se está moviendo. Es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a detectar. Porque si uno no aprende a ser sincero y a verse a uno mismo y a entender qué es lo que Dios le está diciendo a uno que hay allá adentro, entonces uno no va a poder sobrellevar la tormenta. Y pues generalmente, ¿verdad? Y la imagen que yo le ponía ahí de la tormenta, qué terrible, hermano. Yo me acuerdo la primera vez que estuvimos aquí para un invierno. Estábamos en Pomoca, ¿tú te acuerdas, verdad, de la casita que estábamos allá en Pomoca? Una casita así de esquina. Y en Guatemala llueve fuerte, porque no le voy a decir que no, sí llueve bien fuerte, pero jamás habíamos visto llover como vimos llover aquí, tanto que hasta salimos a la ventana, ya se imagina, los 5, cada quien con su teléfono, va a tomarle fotos, ¿verdad? Y filmando, porque era una tormenta eléctrica y el agua y todo. Ahí nos dimos cuenta que la casa, aunque era nuevecita, estaba mal hecha, porque empezó a brotar el agua de los tomacorrientes, como que era fuente, nos salía el agua así, y de ahí se va la luz. No estuvo terrible esa vez. Y nosotros, ¡ala, qué tremendo cómo llueve aquí de fuerte! Pero uno no se da cuenta de muchas cosas hasta que está en medio de una tormenta. Usted no se da cuenta, por ejemplo, si ahorita le venden una casa bien barata allá en Vía, usted no se da cuenta que, ¿por qué me la habrán dado tan económica, verdad? En Veracruz me estaban contando también que dice que hicieron un condominio precioso, pero se inunda. Y entonces ahora todas esas casas quedaron construidas, pero ya nadie las habita. En tiempo seco, pues se llena de gente no deseada, ¿verdad? Ahí se van a drogar los que roban y muchas cosas porque ya eso está desocupado. ¿Qué lo evidenció? Una tormenta. Cada vez que llueve, dice, eso se pierden, ya no se ven las casas porque se llena de agua. Y entonces a veces nos pasa así, que estamos construyendo, estamos haciendo casa en un lugar donde se están soltando tormentas y no nos hemos dado cuenta de la raíz, de qué es lo que está atrayendo ese tipo de tormentas. Y todos queremos salir de las tormentas, ¿verdad? No creo que a nadie le guste estar en una situación así, ¿verdad? Y entonces yo le ponía aquí que el primer caso, ¿verdad? Para ponerle Biblia a esto, ¿verdad? Es el caso de Jonás. Yo no sé si usted se acuerda, ¿verdad? Pero a Jonás le dicen, ¿a dónde lo mandaban a predicar? A Nínive. ¿Y para dónde agarró? Para Tarsis. Cuando usted lo ve en un mapa, Nínive estaba de un lado y él agarró para otro, ¿verdad? Así, contrario, completamente opuesto a lo que Dios quería. ¿Tú quieres que vaya para allá? Bueno, camino para acá. Y uno dice, no, yo no haría eso. Pero saber, ¿verdad? A veces tenemos actitudes que son así. Uno sabe que hay cosas que uno tiene que hacer y que Dios le está poniendo a uno y que uno se resiste, ¿verdad? Perdonar, por ejemplo. Yo ya les he contado, ¿verdad? Cómo yo perdonaba.
Y el Señor me decía, tienes que perdonar. Y yo decía, sí, tengo que perdonar. Lo perdono. Señor, lo perdono. Y que le caiga un rayo. Hasta que el Señor me empezó a enseñar cómo era que yo tenía que orar para decir que lo perdono. ¿Verdad? Bendícelo. Ah, no, Señor, tampoco te mandes para que lo bendiga. Sí, lo tienes que bendecir. Lo tienes que bendecir. Entonces, bueno, lo bendigo tanto que le salga un buen trabajo en Pakistán y se vaya para allá, decía yo, ¿verdad? No sé, ¿va? Porque en el corazón de uno es que soltar algo que a uno le hicieron, que le ofendió, que le dolió, eso es bien difícil. Pero a veces es la razón de la tormenta en la que estamos. Y uno tiene que aprender a detectar eso en uno, ¿verdad? A ser sincero. Y entonces Jonás, hasta que se lo llevan a la tormenta, ¿verdad? ¿Se acuerda usted qué fue lo que le pasó al pobre Jonás? Y lo tiran de una tormenta, lo tiran al agua y del agua se lo come el leviatán, ¿verdad? Y se lo lleva. No es pum, ¿verdad? Usted no va a creer que ese se llamaba pum, que como los niños dicen, ¿verdad? Y pum, se lo tragó. Entonces pensaban que pum se llamaba el animal. No, era un leviatán. Se lo tragan. Y ahí tiene su trato personal con Dios, un encuentro otra vez con Dios, y él vuelve a ver su condición y se arrepiente, y entonces ya sale en disposición de hacer lo que Dios quería. Entonces hay tormentas que el propósito es hacernos entender la necedad de nuestro corazón y hacernos volver al propósito de Dios. Amén. Y entonces luego veo, ¿verdad?, a los que entran en el caos de otro. ¿A quiénes se imagina usted que entraron en un caos que no era de él? A mí los primeros que se me vienen eran los marineros que andaban, que llevaron a Jonás. Dice que ellos eran expertos y habiéndose alejado de la orilla, o sea, estaban cerca de la orilla, se desata la tormenta y ellos no podían volver. Ellos entendían que eso era sobrenatural, porque ellos empezaron a orar a sus dioses. Y entonces es cuando van y despiertan a Jonás. Para más ellos, hermano, que no conocían al Dios verdadero, entendieron que eso no era normal. Y entonces empiezan a botar la carga y a hacer de todo, hasta el punto que cuando ya tiran a Jonás, dice la palabra que ellos se convierten y dicen, realmente este es el Dios verdadero. Imagínese usted, hasta ellos entraron en razón, pero no era su tormenta, no les correspondía a ellos. O sea, de pasadita pues Dios lo usó y los alcanzó, pero no era el propósito que ellos estuvieran en la tormenta. Y entonces yo quisiera ver el caso, el tercero, ¿verdad? Yo le ponía aquí, bueno, le ponía la persecución de los discípulos de Cristo, los que les tocaba irse al Coliseo Romano, ¿verdad? No quisiera abundar mucho. Y el caos de los que, como un ataque, ¿verdad? Entonces yo le ponía aquí, vamos a ver. Sí, yo le ponía aquí Hechos 28, 3 al 5, no se lo puse acá, pero se lo voy a leer, dice: pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y le echó al fuego, tal vez le va a hacer la recapitulación de lo que estaba pasando ahí. Ahí él iba en una embarcación y se suelta una tormenta tan fuerte que tienen o sea, les destroza el barco y todos son llevados a la orilla como náufragos, ¿verdad? Entonces ellos llegan a la orilla y la gente de esa isla los recoge. La isla se llamaba Malta, y los recogen. Y entonces los llevan y los acercan al fuego, ¿verdad? Entonces Pablo va y recoge la leña para la fogata. Mientras va recogiendo la leña, dice que sale un animal que ellos ya conocían, que era tan peligroso que picaba, que al que picaba, ese se hinchaba y moría. Y entonces se le prende a Pablo, y entonces dicen todos, este ha de ser un criminal. Y justicia, dicen que era una potestad a la que ellos adoraban en ese lugar, lo alcanzó hasta aquí. Y aunque se salvó de la tormenta, aquí lo trajo a morir. Y entonces dice que Pablo llega y solo hace así en el fuego, ¿verdad? Pone su brazo en el fuego con el animal colgado ahí, y el animal lo suelta y cae en el fuego. Y mientras todos esperaban que Pablo muriera, a Pablo no le pasó nada. Y entonces eso le abre la oportunidad a Pablo para que Pablo empiece a predicar, y se convierte la gente de ahí al ver el milagro, ¿verdad? Que él no le había afectado que el animal ese le picara. Y entonces vemos cómo el enemigo quiso levantar un ataque, ¿verdad? Levantó un ataque y el Señor lo usó para gloria suya. Y siempre es así. Esa es la certeza que nosotros tenemos que tener, que cuando se levantan cosas que vienen de parte del enemigo, sobre nosotros no tienen poder, aunque se vean
así cardíacas. Si uno está bien, si uno ya se revisó y uno sabe que ni es tormenta porque pequé, porque desobedecí a Dios, que no es tormenta porque me estoy metiendo donde no debo, ¿verdad? Que no es tormenta porque yo qué sé, porque me están persiguiendo nada más, sino que es un ataque del enemigo. Tengo que saber que Dios es poderoso y que de eso se va a tomar para manifestarse. Amén. Entonces, quiero ir rapidito. Entonces yo le ponía que este verso es el que nos gusta a todos, ¿verdad? Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Es de los que se aprenden los niños, ¿verdad? Pero yo creo que los tendríamos que saber somos los papás. Y entonces yo le pongo aquí la versión común, ¿verdad? Que es la que nosotros encontramos. Pero quisiera mostrarle otras dos versiones. Dice, de toda suerte de pruebas puedo salir airoso, porque Cristo me da las fuerzas. Y luego dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Y cuando yo veo esto, una de las cosas que yo entiendo es que el Señor como humanos nos dio capacidades a todos que nosotros a veces no entendemos, hasta que estamos en una situación, ¿verdad?, en la que brota. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía, pero todos tenemos la capacidad de nadar, desde que nacemos. No sé si ha visto cómo les enseñan a los niños chiquitos a nadar, pero es impresionante, ¿verdad? Ay, son así chiquitos y los meten al agua y los niños saben, ¿verdad? Cómo flotar, los meten así y ellos saben cómo salir y cómo flotar. Entonces dice uno, qué tremendo, porque hasta de eso los dotó el Señor, ¿verdad? Para que ellos supieran. Lo que pasa es que ya uno grande ya es otro asunto, ¿verdad? Usted lo tiran así, se traga media alberca, ¿verdad? En lo que patalea y araña a todo el mundo. Porque en nosotros ya está el temor, ¿verdad? Ya hay un montón de cosas que hay que ministrar ahí también antes de enseñarle a nadar, ¿verdad? Pero yo veo que naturalmente tenemos la capacidad. O sea, que si usted ve que alguien logra sobreponerse allá afuera a ciertas circunstancias difíciles, ay, pero si ese no conoce a Dios, ¿cómo le hizo? No, es que Dios nos dio la capacidad como humanos de aprender a sobrellevar ciertas situaciones. Pero nosotros tenemos a Cristo de nuestro lado. Amén. Nosotros tenemos la ventaja que podemos entender más allá de lo que ven nuestros ojos. Y entonces, yo le ponía esto acá, ¿verdad? Resiliencia es la capacidad que tenemos todos de sobrellevar la situación. Y a mí me gustó porque, por eso se lo puse. Y dice, es la capacidad de adaptarse, recuperarse y salir fortalecido de las situaciones adversas. Lejos de ser una simple resistencia pasiva, implica un proceso activo de aprendizaje. Se lo remarqué en rojo, porque a veces nosotros pensamos que alguien que se queda así, yo no sé cómo les dicen acá, pero en Guatemala dice pura vaca echada, dicen, ¿verdad? El día pasa y él no se movió de ahí porque prefirió que pasara el tiempo y que se compusiera solo la situación. Y resulta que no pasa así. Tiene que ser una actitud de estar continuamente viendo qué aprendo de esto, ¿verdad? Dice autoconocimiento, flexibilidad ante los cambios inesperados y las dificultades emocionales o físicas. Y entonces yo le ponía el concepto porque dije, me parece interesante, porque yo no creo que esta persona tenga mucha resiliencia, ¿verdad? Yo traté de buscar un acumulador, que es lo que se me vino a la mente, ¿verdad? Alguien que esté esperando a que las cosas se arreglen solas, ¿verdad? Y entonces, saber cuántas veces le dijeron a ese señor, ¿verdad? Hay que levanten sus cosas. Yo no sé cuántos le dicen eso todavía, ¿verdad? De repente, levanten eso que está en el piso, tus chanclas. La ropa sucia va dentro del canasto, no alrededor, ¿verdad? Cuántas cosas más nos tienen que decir en lo físico, ¿verdad? Pero eso también refleja la condición del alma. Inclusive una de las cosas que nosotros deberíamos de ver, sobre todo los solteros, ¿verdad?, es cómo estamos en esa área. Es lo primero que les dicen, ¿verdad? Si tú logras mantener tu área, la que te corresponde a ti, en orden, tú vas a tener una forma de pensar ordenada. Pero si te mantienes en el desorden, no vas a poder ni priorizar tus cosas. En todo sentido, ¿verdad? Entonces, sí vemos que es necesario el orden, que Dios no quiere un caos, que Dios no quiere que nosotros vivamos en desorden. Sí vamos a tener que pasar tormentas, porque sí o sí, esas no nos las podemos saltar. Pero en lo que corresponde a nosotros, no nos acostumbremos, así como ese señor, ¿verdad?, a vivir en el desorden, a vivir de manera caótica.
a vivir, ¿cómo le digo? Yo no sé, ¿verdad? Yo de repente hablo con señoritas, ¿verdad? Y pues estamos hablando ahí que sí, que el ejercicio, que tal cosa. Entonces yo siempre les pregunto, ahora, ¿cómo te imaginas que sería tu día ideal, verdad? ¿Cómo sería tu ideal de levantarte y qué actividades te gustaría hacer? Pues se echan una que ni Instagram, ¿verdad? No, pues me levantaría a las 4 de la mañana, yo hago mi devocional, me bajan ángeles, ¿verdad? Y hablo con ellos, yo qué sé, ¿verdad? Y después salgo a correr, a hacer ejercicio, comer sano y toda la cosa. Y en la noche están atiborrándose de tacos, ¿verdad? Pero en todo el resto de la mañana fueron bien fitness. Entonces le digo yo, ¿y qué te impide hacer lo que siempre has querido hacer? ¿Por qué no has empezado? Y siempre, y se los digo porque me lo digo a mí misma, ¿verdad? Y uno siempre se queda como que, sí es cierto, va. Porque no he aplicado tal cosa? Yo debería hacer tal. Si tengo la facilidad y no lo hago, ¿verdad? Ya nos pasamos el tráiler, ¿verdad? Y entonces, porque en realidad somos así, somos como muy dejados. No sé si así se dice aquí. En Guatemala dejado es alguien que deja que pase, y nunca toma la actitud de hacer algo para corregir la situación. Y corregir la situación cuando ya está avanzada es cuando más cuesta. En realidad yo admiro gente que empieza a componer hábitos y situaciones cuando ya están muy avanzados. Porque yo de verdad, ahí sí se quiere mucho valor, pero también el efecto es bien claro. Amén. Entonces vamos a quitar este de aquí, tal vez cuando regresemos ya arregló el cuarto. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí características de las personas resilientes. Vamos a ver si nosotros somos, ¿verdad? Pasémonos el escáner ahí a ver qué nos falta y qué tenemos. Y entonces yo le pongo aquí la primera, solo que esa sí la voy a leer aquí porque ahí no miro nada. Ya me estoy quedando cieguita. Dice autoconocimiento, capacidad de dirigir la atención hacia uno mismo para comprender nuestras emociones, pensamientos, valores, fortalezas y debilidades. Es el pilar fundamental del desarrollo personal y la inteligencia emocional. Era lo que le decía, nosotros tenemos que aprender primero a vernos, rapidito, a pasarnos el escáner, ¿verdad? ¿No será que tal cosa? ¿No será que hay algo que yo no he entendido, que Dios me está diciendo? ¿No será que hay algo que no estoy haciendo bien todavía? Algo que todavía me cuesta, ¿verdad? Yo todavía masco al hermanito, pero no lo trago, dicen a veces, ¿verdad? Y ese tipo de cosas uno tiene que saber que eso no le agrada al Señor. Entonces voy a tener que corregir algo en mí. Y entonces dice que es la base de la inteligencia emocional. Para los que en algún momento han visto eso, tal vez aquí la que me entiende bien es hermana Vero, ¿está? Así, ¿verdad? Porque ese es su mero mole de ella, ¿verdad? Eso es lo que ella estudió. Y entonces uno ve cómo nos hace falta la inteligencia emocional, no saber cómo actuar, cómo reaccionar ante ciertas cosas, y en vez de arreglar las cosas, las complicamos más una palabra mal dicha, ¿verdad? Una respuesta no pensada, ¿verdad? Puede complicar más la situación. Y entonces yo quiero ir avanzando porque de verdad quiero terminar, quiero llegar al punto. Dice, flexibilidad cognitiva, aceptar la incertidumbre, ¿y qué dice? Y ajustar tus planes en lugar de bloquearse. Era lo que le decía. No quedarse uno bloqueado, ¿verdad? Dice el apóstol Germán, ¿cómo es que dice? Parálisis de análisis, dice él, ¿verdad? Cuando en lo que estás piensa y piensa, ¿será que eso funciona? ¿Será? Pero si hago tal cosa, pero no está haciendo nada, solo está piensa y piensa, y eso le resta. Porque a veces lo que nos falta es el tiempo para hacer las cosas. Por ejemplo, los que somos papás, yo tengo que decirles, tristemente hay un relojito que nos está haciendo tic-toc, 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 tic-toc. Ya no regresa ese tiempo con los niños, ya no vuelven. Yo miraba un video por ahí y se me hizo un nudo aquí porque decía, quisiera volver el tiempo y decirle a mi hijo mayor, y volver a hacer a mi hijo mayor, a mis hijos pequeños, decía, y decirle a mi hijo mayor, ahora sí ya sé cómo se hacen las cosas. Porque al que peor le va es al pobre hijo mayor, porque con ellos experimenta uno, ¿verdad? Con ellos uno fue entre tan cuidadoso y entre tan dejado, ¿verdad? Ahí sí que, bueno, ya estás grande ahí, y no entendimos que había una forma de hacer las cosas. Y a veces dañamos a nuestros hijos así. Hay gente que está entreteniendo a los niños porque no quiere convivir con ellos. Y cuando ya están grandes,
cuando están adolescentes, quieren que convivan con ellos y a los adolescentes ya lo que menos quieren es pasar tiempo con uno, ¿verdad? Porque ellos ya están formando su vida. Inclusive yo escuchaba de alguien que es terapeuta familiar y decía, los niños pequeñitos de 0 a 2 años piensan que son parte de la mamá. Por eso es que ellos solo quieren estar con su mamá, que la mamá medio se haga para allá y ellos gritan. Esa época es terrible porque uno no puede ni bañarse. Yo no sé si ustedes se acuerdan, las que fueron mamás, pero me acuerdo que solo se dormía Carlita y corría a meterme al baño y encendía la regadera y oía ¡guau! Lo apagaba y no era nada. Lo encendía, ¡guau! Era mi imaginación, ya tenía el llanto aquí metido, era una cosa terrible. Y me decía mi hermano, soltala, come tranquila, pero yo no la soltaba. La pobre parecía bandeja de cafetería, toda llena de migas y de comida, porque yo comía y ella abajo, porque yo sabía que si yo la dejaba con quien fuera, ella lloraba. Entonces a mí me causaba angustia oírla llorar, ¿verdad? Era la primera, ¿verdad? Entonces era qué cosa. Y entonces, pero yo no sabía eso, que ellos también por eso, no es que son mañosos, no son mañosos. Ellos no entienden que son otra persona. Ellos piensan que es parte, que es como que soy un brazo, ¿verdad? Y me arrancaron del resto del cuerpo. Entonces para ellos es una angustia que no estar cerca de la mamá. Y cuando ya están creciendo, ¿verdad? Yo no sé, aquí las voy a hacer llorar. Cuando ya llegan 8, 7, 8 años, que todo lo que encuentran es para uno, ¿verdad? Van caminando y una florecita, es para ti, mami, y te hice un no sé qué, y te hice no sé. Y cuando yo tengo mi maleta en Guatemala, una señora maleta que me hizo el favor mi hermana de guardármela, donde tengo todas las cartas, papeles y cosas que ellos me decoraban y me hacían. Y las cartas al ratón Pérez y todo, ¿verdad? Todo lo que hacían, ahí están guardadas. Y ahora digo yo, ¿verdad? Ahora de repente que me acuerdo de algo y digo, qué tremendo, ¿cómo pasa el tiempo? Se me pasó, yo pensé que se iban a quedar siempre así, pero resulta que no, crecen. Eso es en los hijos, en algo hermoso, pero hay problemas que nunca los atendemos, sino que los dejamos, solito se va a arreglar. No, hermanos, eso no se va a arreglar solito. Hay que poner en práctica lo que uno está aprendiendo, ¿verdad? Y entonces, yo quiero pasar al otro, dice... No, ya no leo ustedes, no, voy a tener que pedir mis lentes. Dice, redes de apoyo, mantener vínculos sólidos con familiares, amigos o profesionales. Esto es algo secular, por eso es que usted va a encontrar ese tipo de palabras, ¿verdad? Porque para ellos una red de apoyo, si tu familia no te apoya, si no hay con quién, pues un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, ¿verdad? Alguien que te atienda en medio de tu situación difícil. Pero nosotros entendemos que aún entre nosotros como hermanos, y no necesariamente el pastor, somos una red de apoyo. Usted no sabe cuántas veces nosotros hemos venido con cargas con el pastor y solo entrar y verlos y eso ministra el corazón. Y le digo yo, tan chula la hermana tal, ¿viste lo que hizo? Sí, actitudes que tal vez ustedes ni se imaginaron, ¿verdad? Que con eso nos estaban ministrando, se vuelven una red de apoyo. Y entonces usted tiene que saber que la iglesia también es una familia, somos parte de un grupo que el Señor nos permitió coincidir aquí. Porque no crea que yo decía, yo me quiero ir a Palenque, yo ni sabía dónde estaba Palenque, ¿verdad? Y el Señor nos trae aquí a ser parte de ustedes y ustedes ser parte de nosotros, amén. Entonces quiero ir con el último, dice, perspectiva de aprendizaje. Consideran los momentos difíciles como oportunidades para crecer y no solo como obstáculos. Yo no sé cómo le tocó a usted, pero yo recuerdo que en medio de la necesidad fue cuando aprendió uno a cocinar, ¿verdad? Se inventa uno sus comidas. Yo le recuerdo de una vez que nos invitaron unos hermanos y les digo, me dieron un arroz que llevaba tocino, elotitos y ya no me acuerdo qué más. Y entonces yo, ¡ay, qué rico! ¿Y esto cómo se llama? Se llama sobras, me dijo. Fue todo lo que encontré en la alacena y eso le puse, me dijo, y quedó bueno. Es que cómanselo con gozo porque fue lo que encontré. Pero hay un dicho que dice, ¿verdad? Que la necesidad es madre de todos los inventos. Cada invento que usted ve fue porque hubo una necesidad. Y esa persona se puso a pensar, ¿y esto cómo lo soluciono? ¿Y esto cómo lo arreglo, verdad? Y entonces
vemos que la necesidad no necesariamente tiene que ser un peso. Yo les digo a mis hijos, bueno, anoche analizando eso que les había dicho, les decía, si no hubiéramos tenido tantas carencias, tal vez yo me disparo unos 3 niños más, ¿verdad? O no, tal vez dejémoslo de las carencias, también la edad, hermano, porque hay edad en la que uno ya no aguanta tanto. Yo recuerdo que ya con Luisito, mi último embarazo, yo decía, si esto ya me está pasando factura, decía yo, porque con Carlita Dios iba, venía, bajaba, subía, y no, con Luis yo sí estaba fatigadísima, pero hasta caminar me cansaba. Y entonces ve uno, ¿verdad?, cómo pasa el tiempo. Pero le digo esto porque yo les decía a ellos, si yo no hubiera tenido tanta restricción en lo económico, ¿verdad?, cuando estaban ustedes chiquitos, tal vez yo hubiera pedido al Señor unos 6 más. Ahora ya van 6. Es que nosotros con mis hermanos somos 9, por eso dije. Porque yo decía, de verdad que qué lindo ver la mesa llena, oírle sus cosas. No, en un niño es una cosa preciosa. Yo creo que ya saber a quién vine a convencer para que se anime, ¿verdad? Porque como que le ando echando muchas porras a eso. Pero después les decía yo, pero ¿saben qué vi también en medio de esa situación? Que nosotros nos disfrutábamos todo. Mis hijos se disfrutaban las cosas más chiquitas y más sencillas que hay. Porque como teníamos tanta carencia, habían cosas que ellos no nos podíamos dar el gusto. Entonces, irnos a comer un helado a la plaza era una alegría enorme. Que les regalaba, llegaba alguien, ¿verdad?, el primo, no sé quién, ¿verdad?, y les llevaba, yo qué sé qué cosas, playeras. Mira, ya no me quedan estas playeras, ¿las querés para tus niños? Claro, amén, adentro, ¿verdad?, de una vez. Para qué os era como que, híjole, ¿verdad?, qué alegre. Y eso disfrutaron todo. Íbamos a un lugar donde las entradas a los lugares eran muy caras, pero habían lugares públicos en los que ellos podían subir, que es de ruinas, se llama Antigua Guatemala. Y de repente nos colábamos, ¿verdad? Carlos tenía que ir a trabajar por allá, el pastor, y nos decía, si quieren ir conmigo, ¿verdad?, pero no podemos entrar a tal lado. No tengas pena, nos vamos. Ellos se ponían sus botas de escalar, porque en la mente de ellos iban a escalar. Se ponían sus botas de escalar, llegábamos a las ruinas donde era público y subían y bajaban y corrían y eran felices. Para ellos el mejor lugar del mundo era ir a escalar a la Antigua, porque ahí podían hacer y deshacer lo que querían. Pero les digo yo, ese tipo de cosas también las disfrutamos porque tuvimos carencia. Y uno a veces quiere evitarle esas cosas a los hijos. Ay, no, que no pase por lo que yo pasé. No, hombre, si con eso aprendiste. Por eso es que piensas como piensas ahora, porque ellos hubo esa escuela, la escuela de la necesidad, ¿verdad? Ahí aprendimos a ahorrar, ¿verdad? Ahí aprendimos que el shampoo no se agarra, ¿verdad?, y se vacía en la cabeza. No, hay que emulsionarlo. ¿Sabe usted qué es emulsionar? Hoy aprende. Agarra usted una ruedita de jabón, de shampoo, lo mueve bastante hasta que se ponga blanco y ahí ya lo activó. Ahí ya se lo puede poner en la cabeza. Sino que los muchachos, ¿verdad?, como no saben, medio bote, ¿verdad?, porque no les sale espuma, no lo emulsionaron, ¿verdad? Entonces uno en medio de la necesidad aprendió hasta eso, ¿verdad?, a racionar cosas, a entender lo que, no solo lo que cuestan, ¿verdad?, sino que, y es igual en lo espiritual. Cuando uno es necesitado espiritualmente, cuando uno se reconoce necesitado de parte de Dios, uno sabe que es venir a un culto y que ni le hablen a uno, ¿verdad?, que uno pueda sentarse ahí en la sillita y derramar su corazón, porque ese sí llegó con necesidad. En cambio, el que viene con un pensamiento de, bueno, a ver cómo está la alabanza hoy, vamos a pasarle un test. Vamos a calificar cómo predicó la hermana hoy. Nada, puro chiste, no habló nada de Biblia, ¿verdad? Porque sí hay gente así. Y yo, ¿saben por qué sé? Porque yo era así. Yo en un tiempo fui así. Yo se los contaba, ¿verdad?, el día que estábamos aquí en la alabanza. ¿Cuándo fue que me tocó? El miércoles, viernes, no me acuerdo. Pero les contaba, ¿verdad?, de una vez que yo llegué, yo aprendía que yo me iba adelante y que en la alabanza danzaba y en la adoración al frente. Yo aprendí que no me quedaba atrás, porque atrás me distraía. Claro que allá era una iglesia grandota, ¿verdad? Pero yo eso aprendí. Y yo recuerdo que esa vez yo entré, tenía mi amiga que ahora bien carnal, por eso era que le pasaban esas cosas, ¿verdad? Andaba con uno de la alabanza, pero el de la alabanza también era súper puro bistec, ¿verdad?, la pura carne. Y entonces yo entré esa vez y a él lo habían puesto a dirigir y yo no
yo no quiero alabar así, este cuate anda en la puritita calle, yo así no quiero, dije yo. Pero llevaba una necesidad, hermanos. Yo recuerdo que ese día pasé, ¿qué me importa que sea este? Yo vine a alabarte, Señor, úsalo por favor, porque yo tengo necesidad. Y lo que les decía, ¿verdad? Cuando yo vine a sentir, yo había parado en una esquina donde el Señor me visitó y ahí el Señor hizo lo que tenía que hacer. Y ahí aprendí, yo no voy a pelear ni con el que predica ni con el que dirige. Yo llego a lo que llego, porque si no, esta bendición me la hubiera perdido por estar peleándome con el que estaba al frente. Y entonces, ese tipo de necesidad sí deberíamos de entenderla. Porque si venimos sintiéndonos llenos, ¿qué nos va a dar el Señor? Puede estar ahí la palabra, puede estar ahí la visitación, puede el Espíritu Santo estar haciendo un montón de cosas. Y, ¿verdad? Fui a la iglesia como requisito, pero en realidad no recibí. Amén. Entonces le quería poner este verso, aunque yo lo he visto en otra versión, pero no encontré la versión por más que busqué, entonces yo le puse esta. Dice Proverbios 18:1, el que se aísla busca su propio anhelo egoísta, dice, y contra toda sabiduría práctica, sobre toda sabiduría práctica estalla. Y en la versión que yo recuerdo dice, el necio, dice, se aparta, no le gusta estar con los demás. Su propio deseo busca y contra todo consejo se encoleriza. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero de repente uno se da cuenta cuando un hermanito se empieza a aislar y está en una actitud que no quiere compartir, ¿verdad? Y que viene en una situación fea. Bueno, pues lo sentimos por el hermanito, pero ahora miremos que no seamos nosotros, amén. Que no seamos nosotros en los que estamos viniendo en una situación que no estamos recibiendo lo que Dios quiere que recibamos, sino que nos estamos apartando. Por eso le ponía ahí, por eso está señalando, ¿verdad? Dice, está en las redes de apoyo, porque somos una red de apoyo. Nosotros somos como hermanos una red de apoyo. Amén. Vamos a ir rapidito entonces. Yo quiero ponerle aquí esto. Primera de Pedro 4:12 dice, amaos, no os sorprendáis del fuego de la prueba, que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Porque hay hermanos que me dicen, ¿verdad? ¿Y qué será que le está yendo tan mal al hermano? ¿No será que? Porque para eso somos bien rápidos, ¿verdad? Y pues a veces sí viene la duda, ¿verdad? Porque no sabe qué pasó ahí, ¿verdad? Pero si algo tenemos que entender es que Dios a nosotros no nos va a dar explicaciones. En algunas situaciones, sobre todo si es de nosotros, Dios nos va a hacer ver. Pero no querramos estarle pasando el escáner a los demás porque no vamos a saber. ¿Y por qué será que se les murió el hijo a los hermanos tales? ¿Qué será que está? Pero era bien joven. Como que la gente joven no se puede morir, ¿verdad? Y dice uno, sí, pero es que eso no te lo va a explicar el Señor. Tienes que saber que hay un fuego de la prueba que va a venir, sí o sí, va a venir. Y que es necesario que nosotros no actuemos como que, ¿y esto por qué me está pasando a mí? No, tenemos que aprender a ser espirituales. El apóstol Sergio, cuando está hablando con los pastores y de repente está hablando de que se quejan, ¿verdad? Él tiene su frase, sobre todo con los de confianza, ¿verdad? Y a mí, yo al principio cuando la oí me dio risa, ¿verdad? Pero dije, de verdad, ¿verdad? Que a veces a uno como que se le va la onda de en quién está uno confiando. Y él dice, juegue, no sea nena, dice, dele, como cuando están jugando cascarita, ¿verdad? Y se golpea a alguien y se está haciendo el golpeado y se tira al suelo y hace todo un show, ¿verdad? Está diciendo, ya deja de hacer drama. Si ya sabías que a esto estabas entrándole, parate, sacudite y seguí, porque sos ministro. Y entonces todos los hermanos se ríen, ¿verdad? Pero también pasa con nosotros como ovejitas. A nosotros a veces también hay que decirle, hermano, ya deje de quejarse, ya éntrele, ¿verdad? Es que yo no sé y que no sé qué. Y de repente oye uno a alguien, ¿verdad? Que se queja de todo mundo, todo mundo es malo. La suegra, la cuñada, el hermano, el hijo, todos son malos, todos, solo él no es malo. Y usted dice uno, ¿no será que esa es la raíz?
¿No será que sos tú el que estás mal? Por eso es que ves que todos están en contra tuya. Porque lo primero que tenemos que hacer es ver para nosotros, para adentro, cómo estamos nosotros, ¿verdad? Porque si no, ahí nos vamos a quedar. Y entonces va a tener que usted decirle a su alma, juegue, no sea nena, ¿verdad? Porque a veces nos pasa. Yo no le estoy diciendo que le diga al hermano que tiene a la par. Estoy diciendo que se lo diga a usted mismo, a su alma. Yo les digo a las hermanas, ¿verdad? Yo el alma la miro como una niña de 5 años. Yo no sé si usted tenía un niño de 5 años. Llegan a una edad en la que hablan un montón. Luego están en la edad en la que preguntan de todo por qué. Pero luego entran en una edad en la que parece que, Señor Dios, donde se atrancan en una cosa, ya no los hace uno moverse. Y entonces hay hermanos, ¿verdad?, que están bien maduros, que se ven así bien ponchados, pero su alma es un muchachito de 5 años, bien berrinchudo, bien malcriado, ¿verdad? Que cuando, es que no me saludó el pastor, ¿viste? Ni siquiera me alzó a ver, así pasó. ¿Qué le pasa? Nomás porque yo estaba sentado del otro lado, ¿verdad? Solo por eso no me vio. O sea, y uno dice, pero ¿por qué te hiere algo tan sencillo? Tal vez no te vio porque estaba pensando en otra cosa. Yo poniéndole al pastor, ¿verdad? Pero lo que cuenta el pastor, ¿verdad? Cuando las hermanas nos peleamos con la otra porque sentimos que nos vio feo. O están riéndose, ¿verdad?, de algo. Y uno llega y justamente se quedan callados y uno, de mí estaban hablando. Y tal vez no. Pero le estás haciendo caso a tu alma de 5 añitos que es bien berrinchuda. Te está haciendo un gran lío donde no hay. Y eso te va a meter en una tormenta. Te va a empezar a aislar y te va a meter en una tormenta. Y cuando tú sientas, te quedaste solito en la tormenta. Perdiste lo que tenías que haber avanzado. Quiero irme rápido. Solo le ponía aquí en Hebreos 5 del 7 al 8. Le voy a hacer el resumen también porque no quiero tardarme mucho. Dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Siempre hay gente que me dice, no, que son cristianos, pues ¿por qué les está yendo mal? ¿Y por qué tal cosa? Y yo qué sé, es que vamos a ir a visitar a alguien en el hospital porque pasó algo terrible, yo qué sé, ¿verdad? Cualquier cosa. Y no que cristianos, pues, como que a nosotros no nos pasaran cosas malas, ¿verdad? Entonces, no, pero si Cristo uno ve, Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y entonces dice uno, ¿tendremos que aprender nosotros cosas? Sí, muchas, un montón. Y no queremos a veces vernos en prueba. Entonces, una de las cosas que usted tiene que quitar de su mente es que por ser hijo de Dios no quiere decir que usted no va a padecer. Inclusive, no sé si usted ha visto la publicidad de unos que están por aquí cerca, ¿va? En la calle de atrás, un poquito más adelante. Ellos, su eslogan es, pare de sufrir, porque eso es lo que le venden a la gente. Venga aquí con nosotros y va a ver cómo su sufrimiento se acaba. Y resulta que en el Señor no es así. Cuando Pablo está hablando en Hebreos 11 de los héroes de la fe, empieza a decir, ¿verdad? Y estos, y como Jefté, como Gedeón, y empieza a decir varios, ¿verdad? Pero de repente dice, y no me alcanzaría para seguir hablando de aquellos que dieron su vida por el evangelio, de aquellos que sufrieron prisiones, persecución, que hicieron tal cosa, que les pasó esto, y todos ellos no vieron las promesas, dice. O sea, todo lo que esperaban no lo llegaron a ver en esta tierra, sino que saludando las promesas se fueron. Dice la palabra que ellos que la tierra no era digna de tenerlos a ellos aquí, porque fue gente intachable en medio del sufrimiento. Y entonces yo a veces veo que nosotros le huimos a sufrir, batallamos porque no queremos sufrir, ¿verdad? Lo que quisiéramos es una fórmula secreta para no sufrir. Y esa no existe. Lo único que nosotros tenemos garantizado es que en medio de la prueba el Señor va a estar con nosotros. Dice la palabra en el Salmo, ¿verdad? Que tu vara y tu callado, dice, me infunden aliento. Y aunque pase por valle de sombra y de muerte. Entonces está diciendo, vas a pasar por valle de sombra y de muerte. Con la diferencia de que yo voy a estar contigo. ¿Por qué a veces nos angustiamos? Porque de verdad no tenemos la convicción de que Dios va con nosotros. No se lo digo para acusar lo que el Señor me guarde, sino que lo digo porque yo misma me he sorprendido en esa situación.
A veces hemos pasado situaciones tan difíciles y uno está con una gran angustia y uno dice, ala Señor, y sí, ala Señor, pero no creo que Él está ahí conmigo. Siento que es como que le estoy hablando por teléfono, Él está allá, yo estoy aquí y Él no sabe lo que me está pasando. No, Él está conmigo. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como cristianos para que se diga de nosotros lo mismo, que somos gente intachable, es que tenemos que aprender a sufrir las cosas como lo que son. Si son valles de sombra y de muerte que nos toca pasar, pasémoslos. Y pasémoslos con la frente en alto. Y hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. No que hay gente que de repente, no hay gente, ¿verdad? ¿Cómo lo digo? Bueno, la humanidad, ¿verdad? Somos así como humanos. Nos empieza a llover y dice, ya no voy a la iglesia porque solo busco al Señor y me empiezan a pasar las peores cosas. Justamente te rendiste en lo que tenías que permanecer. Porque a eso es a lo que el Señor quiere. Dios no va a manifestar sanidad en alguien que no está enfermo. En medio de la necesidad, tú conoces a un Dios proveedor. En medio del caos que estás viviendo, vas a conocer a un Dios restaurador. Y hoy el Señor nos decía, desde la raíz hasta el fruto, y yo veía eso. Yo veía cómo Dios restituía desde la raíz que se había comido la oruga hasta el fruto, ¿verdad? Porque el enemigo sabe de qué manera atacarnos y de qué manera quitarnos la paz. Yo quisiera avanzar y llegar acá. Dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para la extraordinaria grandeza del poder que sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Si ustedes se ven a sí mismos, uno dice, ¿verdad? Yo no sé si le pasa a usted, pero de repente en medio del mover del Espíritu Santo, Dios empieza a visitarnos y te da una palabra. Y lo primero que empiezan los hermanos a pelear es, ¿y si no es de Dios? ¿Y si tal cosa? ¿Y si no sé qué? Y entran en una batalla y ¡pum! Se pasó el tiempo los dones y no dieron la palabra. Porque estaban esperando que un ángel les dijera, sí, es mía la palabra. No va a pasar así porque no es así. Es en medio de un vaso de barro imperfecto y feo a veces que el Señor se va a mover. Tenemos ese tesoro de luz en nosotros, en un vaso de barro. Deja que el Señor te use. Cuando el Señor te dé palabra, deja que el Señor te use. Y que sea el pastor o sea el hermano que está a cargo, que él te diga si sí levantes tu voz o no. Pero no te quedes con la idea de que tiene que pasar algo sobrenatural para que tú entiendas que es de Dios. Yo quería llegar acá porque lo que yo le veía aquí, se lo puse aquí, fue la diferencia que nosotros vemos entre afligidos y agobiados, porque a veces no entendemos. Dice, somos afligidos pero no agobiados. Y dice, aunque a menudo se usan como sinónimos, afligido se centra en la tristeza y el dolor emocional, normalmente por una pérdida o desgracia. Mientras que agobiado describe una sensación de sofoco, presión o falta de energía por exceso de responsabilidades o situaciones inmanejables. Entonces a veces nosotros decimos, ¿has pasado por tal y tal situación? Sí. ¿Te has sentido afligido? Sí. Pero no he llegado al punto de desesperación de sentirme sofocado, porque Dios ha estado conmigo. Eso es lo que están diciendo acá. ¿Has sido afligido? Sí, un montón de veces he sido afligido. ¿Has llegado al punto de la desesperación? No, hasta ese punto no he llegado. Y fíjese que a mí me pasó la primera vez que Carlos se quedó sin trabajo. Fue una angustia tan grande para mí, pero fue una cosa que yo la sentía física en mi cuerpo. Me agarraba una sensación, yo no sé ni cómo explicarle, pero era una cosa que a mí me dolía hasta el pecho. Y yo recuerdo que en ese momento, pues el Señor ya le ha contado el pastor, no le voy a regresar yo el cassette, pero nos proveía. Siempre el Señor salía de un lado o de otro y siempre salíamos adelante. Y hubo un momento en que el Espíritu me habló y me dijo, deja de afligirte y aprende a orar. Deja de ponerte así, porque yo no se lo decía a él, porque yo lo veía a él afligido. Decía, ¿para qué se lo voy a decir? Para afligirlo más. Entonces yo no se lo decía, pero tampoco hacía nada.
me quedaba solo, sufriéndolo sola. Y entonces llegó el Espíritu y me dijo, deja de hacer eso, empieza a tomar acción, ora. Y aprendí a orar. Mira, hermano, yo vi unas cosas tremendas a través de la oración que el Señor me permitía hacer. Yo amaba mis tiempos de cuando ya todos se iban a la escuela, yo me quedaba sola, yo ahí aprovechaba. Yo no sé si los vecinos oían, pero yo gritaba, lloraba y de todo, porque yo aprovechaba ese tiempo y decía, es ahorita. Y yo no me di cuenta, hasta una vez que estábamos en una situación bien difícil y hubo alguien que era familia, que se enojó conmigo, porque me dijo, estás viendo en la situación que están y yo te miro tan tranquilota. Y yo, ay, de veras pues que estoy tranquilota, dije, de veras pues que me siento bien tranquila. Ay, charro, si yo con esto ya me hubiera vuelto loca. Yo, de veras que ahora no me afectó así. Y ahí me di cuenta el efecto que había tenido sobre mí. Y aunque ella estaba queriendo como hacerme sentir mal, ¿verdad? Yo, es cierto, ¿verdad? Yo haber dicho, esto está bien, ¿verdad? Pero yo no era irresponsabilidad, no era dejar solo a mi esposo, era que yo entendía que estábamos pendientes no de un hilo, sino que de la mano de Dios. Y entonces yo dije, ¿para qué me estoy afligiendo si yo sé que el Señor está ahí? No le di gusto ni a ella, ni a mi alma, ni a ninguno, ¿verdad? Sino que dije, no, yo voy a aprender a confiar en el Señor. Claro que eso es un ejercicio de todos los días, hermano. Uno quisiera que lo que alcanzamos hoy nos dure, ¿verdad? Siquiera un mes, dice uno, ¿verdad? No, esto es algo de todos los días. Y en el ejercicio y en la práctica te vas haciendo hábil. Y cuando tú sientes, ya no te pesa. Puro el ejercicio físico. El primer día que usted hizo pierna, Señor Dios, no, el segundo es, ¿verdad? Segundo, tercer día, uno no puede ni sentarse, ¿verdad? Porque es un dolor y es un peso que uno siente. Pero pregúntenle a mi hermana si ella ahora sufre de dolor de pierna, ¿verdad? Para que no sabían, mi hermana Vero es entrenadora física, ¿verdad? Entonces hagan lo que todos rechinamos de las rodillas, pero ella no, porque ella tiene ese ejercicio. Así es en lo espiritual. Y entonces yo le quiero poner estas últimas dos palabras acá. Dice, la diferencia principal entre perplejos, ¿verdad? Y la otra palabra, no me recuerdo, aquí la vamos a ver, dice, radica en el origen de la emoción perplejo. Describe un estado de confusión y asombro, sin saber qué pensar o hacer, mientras que desesperado implica la pérdida total de la esperanza ante una situación que se percibe sin salida. Y entonces yo veo acá, ¿verdad?, como el Señor en su misericordia sí nos permiten experimentar cosas duras. Sí nos deja, porque somos humanos, sí nos deja participar de cosas que uno dice, yo no hubiera querido pasar por aquí. Y el Señor dice, sí, pero te era necesario. Pero sabes que no voy a dejar que caigas en desesperación. Si estás confiando en mí, tú no vas a sentir esa desesperanza. Yo no sé si usted alguna vez sintió desesperanza. ¿Sabe cómo lo veo yo? Cuando nació mi primera hija, pues yo no sabía que iba, ¿verdad? Yo había visto videos y uno se informa lo que puede, ¿verdad? Pero jamás es como vivirlo, ¿verdad? Ya cuando llegué al parto, pues gracias a Dios, ya nació y los dolores y todo, y ya. Con José fue diferente, ¿verdad? Estábamos en otra situación, él nació de otra manera, la atención fue muy diferente y toda la cosa. Pero cuando nació Luis, estábamos pasando un bache bien fuerte. Y entonces yo recuerdo que Carlos me decía, ¿querés que venda el carro? Me decía, yo vendo el carro para pagar el parto. Y yo le decía, no, porque yo sabía que no íbamos a poder salir. Decía, no. Entonces, segura, me decía, porque si vos me decís ahora, y él me lo fue diciendo todo el camino hasta el hospital, ¿estás segura? Y yo, sí, estoy segura. Y decía, ay, Señor. Pero ya, donde yo ya vi la puerta del hospital, ay, hermano, me va agarrando una angustia que usted no se imagina. Porque empecé a recordarme todo lo que había vivido con Carlita. Y me agarró una desesperación y ay, es que no sé cómo decirle, una cosa que yo sentía que me estaba ahogando. Y entonces él llegó y me dejó en la puerta. Y me recuerdo que me dijo, ¿estás segura? Y mire, me agarró unas ganas de tirarme a las piernas de él, así puro niño, y agarrarme la pierna y decirle, sácame de aquí, porque yo no quería quedarme ahí, ¿verdad? Pero dije, no, sí, ándate. Solo se fue. ¡Ja! Ya estuvo, hijo.
aquí ya no hay marcha atrás, que no va a haber quien me ruegue. Aquí o le hago entrada o no hay de otra. Porque yo veía, ahí se miraban unas cosas, hermano, porque era público, uno miraba unas cosas pero terribles. O sea, una tensión pésima, ¿verdad? Creo que si salimos vivos con el Luisito fue de pura misericordia de Dios. Porque él ya estaba naciendo y a mí nadie me atendía. Y fue una cosa horrible, ¿verdad? Pero la pasé, pero ese sentimiento de angustia como de desesperanza, ala, no, qué horrible. Yo no sé cómo a veces podemos acostumbrarnos a vivir con una sensación así. Y Dios hoy me manda a decirte, no es necesario que vivas con eso. Ya no quiero que tengas eso en tu corazón. Yo no vine a decirte, no vas a pasar cosas malas jamás. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, en medio de cualquier circunstancia que nos toque vivir, vamos a tener la certeza de que el Señor está con nosotros. Yo quisiera llegar, yo no sé en qué me quedé aquí. Le voy a leer solo porque de verdad me impresionó. Dice, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en desgracia. Está hablando la condición de nosotros. Tú no te pongas a contar, pero es que yo cuántas veces he caído en lo mismo. Resulta que el Señor dice, yo soy el que te levanta. Yo quiero que te levantes. Te vas a levantar delante de mí y yo me voy a encargar de lo que tenga que hacer. Pero el 17 y el 18, es que, mire, es como que el Señor nos estuviera diciendo, tengo misericordia de ti, porque te amo mucho, pero te voy a advertir. Y nos advierte en el 7. No te regocijes cuando caiga tu enemigo y no se alegre tu corazón cuando tropiece. No sea que el Señor lo vea y se desagrade y aparte de él su ira. Te está diciendo, cuando tú tengas algo contra alguien, yo se lo decía, platicábamos hoy con una hermana y hablábamos de eso, no es que uno le desee mal al que le hizo mal a uno, pero es que la palabra es clara y dice que lo que se siembra, eso se cosecha. No hay forma de quitarse eso. Pero no se lo estés deseando a nadie. Ay, ya quiero ver cuando le pase lo que me está pasando a mí. No, que no salgan palabras necias de tu boca. Aprende a ser prudente, porque no sea que el Señor vea esa actitud y lejos de hacerte justicia, te haga ver cómo le hace bien. Como diciendo, eso que hiciste no me agradó. Estamos siendo formados para dar la talla del Señor, para llegar a ser igual que Él. No podemos albergar en nuestro corazón un deseo de venganza, un deseo de ojalá y que cuando sienta, ay, así lo quería ver. No, ese tipo de pensamientos nos va a apartar del propósito de Dios. Y cuando tú veas que algo malo le está pasando, ay, bueno, que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? No hables. Aprendamos a no hablar de cosas que no sabemos y no entendemos, porque podemos desagradar a Dios. Amén. Yo sé que este calor está tremendo, pero quisiera pasar aquí. Hay uno al que yo quiero llegar. Bueno, aquí es donde Pablo dice que sabe vivir en pobreza y en necesidad. Aquí vemos al que nos enseña en tiempo de necesidad es este personaje, ¿verdad? No sé si usted ya dio quién es. Es Job. Pero Job me impresiona porque sabía al Dios al que él le servía. Y eso le permitió a él no pecar cuando le pasaron cosas malas. Yo no sé qué dirá alguien a la hora de que muere un hijo, pero a él no se le murió uno, se le murieron todos, hijos e hijas, y lo pierde todo. Y mire cómo dice, y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos todavía culpando a Dios por cosas que nos están pasando o que nos pasaron? Sí, ¿por qué Dios permitió eso? Y si yo soy hijo de Dios, ¿por qué? Y si yo tal cosa, ¿por qué Dios permite que pasen? Tenemos que saber, no solo que estamos pecando, sino que no estamos entrando al propósito que Dios quiere que entremos. Y estamos comportándonos como necios. Y estamos alejándonos del propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces Dios dice que te tengo que extender más esto. Era así, pero ahora va a tener que extender 1 metro, porque todavía en tu corazón hay cosas que a mí no me agradan y yo no te llamé a eso. Bueno, y aquí es cuando la mujer le dice que maldiga, ¿verdad? Y él le vuelve a decir, es que a mí me impresiona de verdad la actitud de él. Dice,
aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal, como diciendo, o sea que tú a conveniencia le recibes a Dios. Si te gusta lo que viene de parte de Dios, entonces lo recibes, pero si no te gusta, te enojas con él y le haces berrinche. Yo he escuchado gente que tiene una actitud así, que está enojada con Dios y que se lo dice a uno así. Y dice uno, ¿qué punto de necesidad, de necedad llegó esta persona? Pero quiero llegar a esto. Dice, si tú sabes que lo que estás viviendo es porque en algún momento te apartaste, pecaste, te enojaste con Dios, lo culpaste por algo que te estaba sucediendo y ahora entiendes que estás en un caos en medio de la tormenta. Dice la palabra Hechos 3:19, por tanto arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Yo no sé si escuchaste al apóstol hoy en la tarde, pero en el tercer servicio le explicaba este verso justamente. Y esta palabra, estas palabritas que yo te marqué en rojo, no están escritas así, sino que dice, a fin de que venga el Andrónicos. Y Andrónicos quiere decir el hombre de éxito. A veces has estado batallando porque no sientes que alcanzas éxito. Y el éxito no es como nos lo pintan, ¿verdad? Y el apóstol lo decía también. Hay gente que piensa que el éxito es dinero, que el éxito se mira en cómo te vistes, en cómo. Y el éxito, hermano, es que en medio de cualquier circunstancia tú estás gozoso y con paz. No hay nada más delicioso que dormir uno en paz, que no tener carga en su corazón, ni pesar, ni dolor, sino que poder uno tener el éxito de haber alcanzado la paz, de haber alcanzado lo que el Señor quiere, la estatura que Dios quiere, el sentirte que estás al día. Yo no sé a cuántos les pasó en la escuela que dejaban clases y uno empieza a sentirse angustiado. Lo malo es cuando uno se acostumbra a estar así. Pero si tú eras buen alumno y tú querías darle la satisfacción a tus papás, tú te angustiabas porque si yo necesito llegar a donde tengo que llegar.